Eclesiastés es el libro que fue escrito por el hombre más sabio que ha habido nunca en la tierra después del Señor Jesucristo. Así que Salomón, y ahí nos muestra realmente en ese libro lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Y en este libro, de una manera muy especial, Dios ahora al final del libro nos tiene preparadas unas enseñanzas, unas verdades y cosas maravillosas. El título de ese último pasaje que tenemos ahí es Resumen del deber del hombre. Eso es lo que pone en la Biblia. Así que Eclesiastés 12, versículo 9, dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y este es un versículo que le gusta mucho a los estudiantes. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y porque ella es perfecta, completa, e incluso cuando la leemos parece que Dios nos conoce. No, no parece, es así. Dios nos conoce incluso mejor que nosotros nos conocemos. Por eso Él dice que todo lo que hagamos a la luz o en la oscuridad, todo Dios lo sabe. Y Él quiere que lo reconozcamos delante de Él y arreglar nuestra vida. Gracias por todo lo que tú nos enseñas en ella, en la palabra de Dios. Háblanos y enséñanos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He puesto por título: Obediencia y temor son la evidencia de una vida con el Señor. Obediencia y temor son evidencia de una vida en el Señor. Y así que este texto que tenemos al final, en Eclesiastés, a propósito, Eclesiastés viene de la palabra griega eclesia, que es muy parecida a la que nosotros conocemos como iglesia, porque la palabra iglesia significa congregación o donde se reúnen o se congregan para oír a un predicador. Eso es lo que significa iglesia. O a un pastor, y precisamente en este pasaje tenemos nombrado escuchar al pastor. Y qué bueno es, pero esa palabra en un momento llegaremos y vamos a ver que hay unos matices que hay que tener en cuenta. Y así es como él se presenta, el escritor de Eclesiastés, Salomón. Se presenta como el Kohelet, esa es la palabra en hebreo que significa el predicador. Una y otra vez se presenta así, como el predicador. Salomón ha estado dando un discurso de verdadero evangelismo, un discurso evangelístico, un discurso en que llama al hombre sin Dios y le dice que aunque él pueda experimentar o probar todo lo que hay en esta vida bajo el sol, si no tiene a Jesucristo, en definitiva, tiene una vida que es vana, vacía, sin sentido, y si muere, irá a las tinieblas eternas. Así nos dice. La vida pareciera, como describió aquel gran dramaturgo y escritor,
que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1969, Samuel Beckett, el irlandés, escribió una obra que no dura más de 15 segundos, y recibió el Premio Nobel de Literatura. Pues esa obra de teatro no tiene diálogos, esa obra de teatro no tiene actores y dura 35, he dicho 15, pues un poco más, 35 segundos. Vi la obra de teatro y es lo siguiente: se abre el telón, aparece un gran montón de basura de todo tipo, iluminada por un rayo de luz que aumenta un poco, pero se va apagando hasta que queda totalmente apagado. Se escucha un grito humano, alguien inhala y exhala, seguido de otro grito, y termina la obra. ¿Sí? 35 segundos. Y le dieron el Premio Nobel de Literatura. Su trabajo retrata la tragicomedia de la condición humana. En un mundo sin Dios, sin ley y sin sentido, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, esta queda reducida a un absurdo total, entre un grito en el nacimiento y otro grito en la muerte. Si nos limitamos a vivir en esta vida sin tener en cuenta a Dios, dijo el predicador, vanidad de vanidades. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esto es una frase clave para entender este libro. Si todo lo que tuviéramos en esta vida fuera esta vida, entonces nada tiene sentido. Todo es absurdo. Venimos de la nada, vivimos sin nada de propósito y vamos a convertirnos otra vez en nada. Así es. Pero a diferencia de Samuel Beckett, Salomón escribió este libro para mostrarnos que el presente sin Dios es totalmente deprimente debajo del sol, como dice el versículo 9 del capítulo número 1. Dice en el versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Así. Pero es totalmente diferente cuando vemos más allá del sol y ponemos nuestra fe y confianza en aquel que trasciende esta vida presente y nos da vida abundante. La palabra de Dios nos dice lo bueno que es la obra que el Señor ha hecho. Y vemos, realmente, dice que esa vida abundante, dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa palabra abundante nos da a entender que es más de lo que uno pueda imaginar. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es. Aquellos que ponen sus ojos en el Señor, confían en el Señor y entregan sus vidas al Señor, lo que les espera es maravilloso. ¡Qué bendición tan grande! Hoy en este último párrafo que vemos aquí en Eclesiastés, Salomón hace un llamado a los hombres sin Dios a venir a tener una relación personal con Él. La palabra clave en el libro es Jabel, y aparece muchas veces. Vanidad, de vanidades. Jabel es vacío.
insatisfactorio, tratar de coger el aire con tus propias manos. La idea es frustración en esta vida. Así una y otra vez lo menciona. Dice en el capítulo 1, versículo número 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Así es. En realidad es una vida vana que se sigue de etcétera, etcétera. Vanidad de vanidades, ¿y qué viene después? Etcétera, etcétera. Lo mismo. Así es. La vida del hombre sin Dios finalmente va a las tinieblas porque nunca reconoció a Dios como su Redentor, como su Salvador. Así es. Se queda sin vida eterna. Vacío de Dios, falto de todo lo verdadero. Entonces, vacío de Dios, sin vida eterna. Entonces, vacío de Dios, sin dirección en el camino. Porque Dios es la verdad. Dios es el camino. Dios es verdaderamente esa vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso se halla en Jesucristo. Sin Dios vivimos solo para ser un recuerdo. Y a veces ni siquiera eso. ¿Quién sabe la biografía de su tatarabuelo? ¿Sabes el nombre de tu tatarabuelo? ¿El abuelo de tu abuelo? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hizo? Yo no me lo sé. Sé de mi bisabuelo un poquito y lo único que sé es una historia triste, que da pena. Amasó dinero, vivió pobremente, no mucho, pero el poco dinero que tenía lo tenía en una caja, escondido, y cuando él se murió fueron a mirarlo y los ratones habían comido y solamente habían trocitos pequeñitos de los billetes que había guardado. No serían muchos, pero los pocos que había no valían para nada. Vanidad de vanidades. Eso sería mi bisabuelo. No sé nada de mi tatarabuelo. Entonces, la vida es muy triste. Salomón dice que si una persona cree y conoce a Dios personalmente, la vida será muy distinta. No bajo el sol, sino a la luz de la eternidad. Lo que Salomón nos enseña en este libro es que la esencia del ser humano es vivir en comunión con su Creador, conocerlo, amarlo, adorarlo, aprender de Él. Qué bueno. Dice en el versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador. Sabiduría. ¿Qué sabiduría tenía el predicador? Pues la Biblia nos dice ahí en Primera de Reyes que aún su padre le puso a él porque era el hijo sabio. Antes de morir, David le dice a Salomón, Salomón, eres sabio, actúa sabiamente en tu reinado. Y hasta en 2 ocasiones le dice, toma decisiones de acuerdo con esa sabiduría que tú tienes. Pues murió su padre y él tuvo un encuentro con el Señor. Y ese hombre sabio, en ese encuentro que tuvo con el Señor en su sueño, Dios le preguntó, ¿qué quieres que te dé? ¿Y sabes lo que se le ocurrió pedirle? No le pidió una vida larga, no le pidió mucha riqueza, no le pidió mucho ejército y mucho poder. Señor, dame sabiduría. Si el hombre que es a la vista de los hombres sabios le pide a Dios sabiduría, qué bendición esa actitud. Pues esa sabiduría nos dice ahora aquí que y cuanto más sabio fue ese predicador, tanto más enseñó sabiduría. Tú y yo tenemos una responsabilidad. ¿Has conocido al omnisciente, al que todo lo sabe, al que es sabio de los sabios? Entonces, si le has conocido a él, él es la sabiduría personificada.
Entonces, como nos dice aquí, tanto más enseñó sabiduría. ¿Estás testificando? ¿Estás hablando a otros de la palabra de Dios? La palabra de Dios es llena de sabiduría, es fuente de sabiduría, es todo lo que necesitamos saber y todo lo que todo el mundo necesita saber. Es por eso que la gente dice, no quiero saber, prefiero vivir en la ignorancia que conocer la verdad. Y salen y dejan a Dios y a su palabra y no quieren escucharla. Así es. Pero nosotros tenemos el privilegio de cuanto más sabemos la verdad, más necesitamos compartir la verdad. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. ¿Conoces la verdad? Compártela. ¿Eres libre? Enseña a ser libre. ¿Tienes el privilegio de conocer al Salvador? Muestra ese conocimiento a los que te rodean. ¡Qué bendición tan grande! Y aquí vemos, enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar. Uy, mira que yo no quiero que, vaya, cantar me gustaba, pero escuchar, predicar, no. Síguele, háblale del Señor, enséñale del Señor. ¡Qué bueno es! Que una y otra vez hablemos del Señor. Hizo escuchar e hizo escudriñar. Profundizó en la palabra y les dijo, oye, que no solamente soy salvo y nada más, tenéis que conocer, tenéis que escudriñar, tenéis que profundizar, leer, orar, comunicar, tener comunión con Él. Conócele. No vivas con alguien 40 años y no le conoces porque no sabes cómo piensa, cómo siente. ¿Cómo piensa tu Señor? ¿Cómo piensa tu Salvador? ¿Qué decisiones tomaría Él en cada momento de tu vida? Qué bueno es que el predicador sabía que eso era importante. Que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y qué importante es. Tú no debes ser uno de los que pierde el tiempo, de los que pierde la vida. Tu vida ha sido salvada. Entonces vive escudriñando y conociendo. Y compuso muchos proverbios. Se aferró en aquellas verdades invariables. Y todo ese libro de proverbios lo compiló Salomón. No son todos de él, pero sí que él lo compiló, lo reunió todo. Porque son verdades inmutables. Dios lo ha dicho. Sale el sol para todos. Pero todos deben de reconocer a aquel que puso el sol en el universo. Y qué bueno. Cuanto más sabemos de la verdad, más responsables debemos ser de compartir con los demás esa verdad como Salomón. Pues somos deudores a la verdad en todos los sentidos. La persona misma del Señor Jesucristo, el conocimiento que tenemos de Él y esa fe. Así que prediquemos, que expliquemos a nuestros hijos la palabra de Dios. En la iglesia también procuramos hacerlo. Por eso tenemos escuela dominical, queremos enseñar la palabra de Dios. Por eso tenemos cultos, por eso tenemos reuniones especiales para mujeres, para hombres, para niños, para jóvenes, para tratar de que profundicen en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice en el versículo número 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Claro que son palabras de verdad. Y esas palabras agradables, esas palabras que sabes lo que tú necesitas, que te digan la verdad. Las palabras agradables no son las que acarician el oído, no son las que te dan palmaditas en la espalda, son las que te dicen la verdad. ¿Sabes que eres pecador? Pero eso no me gusta. ¿Sabes que tu pecado te separa de Dios? Pero hombre, Dios no es amor. ¿Sabes que esa separación de Dios
te puede acarrear condenación eterna. Nada más que me hablas de cosas negativas, es que necesitas conocer lo negativo para saber que hay buenas nuevas, para saber que Dios quiere lo mejor para ti. Cuando reconozcas esa condición, entonces Dios te dice que te amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por tus pecados, porque la paga de tus pecados te va a traer la muerte. Pero Cristo quiso darte un regalo. Y ese regalo fue: yo muero por ti para que tú tengas la vida eterna. Claro, esas son las palabras que el predicador escribió rectamente, palabras de verdad. Qué importante es. ¿Sabéis que aquel otro Dios de este mundo es padre de mentira? Ha sido aquel que ha engañado a toda la gente, todas las almas. Y si uno es padre de verdad y el otro padre de mentira, que no te engañen, no hay punto intermedio. O es con él o es contra él. Así es. La verdad te hará libre. La mentira de este mundo, aunque te aparezca al principio agradable, es una mentira que te va a hacer esclavo del pecado. Así es. Qué bueno que vemos como él procuró, el predicador, hallar palabras agradables y decir verdades importantes. Hay multitudes en este libro de Eclesiastés de frases que han sido importantes en la historia de la humanidad. Lo torcido no puede enderezarse. Y lo he escuchado. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El que añade ciencia, añade dolor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejores son dos que uno. Así es. Qué bueno, ¿no? Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Fuerte, pero es la verdad. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué verdades más buenas y qué importante. Qué bueno. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Qué bueno. Antes que vengan los días malos y digas: no tengo en ellos contentamiento. Qué bueno. Buenas frases, buena enseñanza. Y lo que vimos la semana pasada, qué palabras y qué literatura más bonita, cómo expresa la vejez y la muerte con esas ilustraciones que vimos la semana pasada. Qué bueno. Así que se quiere, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Salomón tuvo exquisitez al expresar todas estas palabras. Todo tiene su tiempo. Ahí lo dice. En el versículo 11 vemos: las palabras de los sabios son como aguijones. Y está diciendo, los sabios son como estos aguijones. ¿Sabéis? El aguijón era un palo largo que tenía una punta y el animal que estaba tumbado y no quería trabajar, simplemente se le daba un empujón con ese palo y así iniciaba su trabajo o iniciaba... Si se salía del camino, volvía otra vez al camino. Así era. Y los sabios saben decir las palabras adecuadas. Niña, no manches el sillón, baja tus pies del banco. Entonces, para que se comporte bien. Y decir las palabras adecuadas. Y qué bueno, así es. Y también dice, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Y tú dices, ¿qué quiere decir clavos hincados? Sí, está hablando, y lo vamos a ver en un momento, del pastor. El pastor, cuando iba con las ovejas, llevaba siempre una tienda de campaña para que su estancia al cielo raso fuera bajo cubierto. Y las estacas se llamaban clavos que sujetaban bien. Esos clavos
tiene que ver con la estabilidad que da a la tienda o esos clavos para darte consejos a ti o enseñanzas, son palabras que te dan estabilidad. Basa tus decisiones en la roca. No las bases en tus emociones. Basa tu palabra en la palabra del Señor. No digas lo que te salga sin pensar de la boca. Piensa 2 veces. Y una y otra vez nos da enseñanzas la palabra de Dios para que todo lo hagamos conforme a la palabra del Señor. ¡Qué bueno! Así que Dios tiene mucho que enseñarnos. Este libro, vemos aquí, nos dice ahí, los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. La palabra pastor, viendo las opiniones de varios teólogos, está con mayúscula y está porque el escritor ha querido dar un énfasis importante a la obra del pastor y especialmente porque creen que se está dirigiendo al pastor de los pastores. Así es. En Pedro también nos dice el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores. Y esas palabras que da el pastor, ¿dónde las encontramos? En la palabra de Dios. Y qué bueno es que todo lo que está en la palabra de Dios es bueno para nosotros. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Y está diciendo, hijo, no te enfades, que no te siente mal cuando tu mamá, tu papá o tu profesora o profesor te corrigen. Amonestar es corregir para que hagas las cosas bien. No es porque desean tu mal, es porque desean lo mejor para ti. Y ser amonestado es que, como diríamos, reñir con amor. Que quieren enseñarte una amonestación, esto es incorrecto, esto es lo correcto. Así que, qué bueno. No hay fin en hacer muchos libros, y esa es la verdad. Hay millones de libros, se escriben muchos libros, pero el libro de todos los libros está escrito ya. Y no hay nada que se necesite añadir, ni nada que tengamos que quitar. Ese es el libro de Dios que Dios quiere para nosotros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne y está tratando de decir, mira, puedes estudiar todas las ciencias que este mundo te ofrece, pero si no estudias, conoces y comprendes, escudriñas la palabra de Dios, estarás fatigándote para nada en esta vida. No está en contra de que estudiemos, no está en contra de que tengamos un oficio, un trabajo, al contrario, responsabilidad nos enseña, pero qué bueno es que nunca dejemos de poner el orden de prioridades correctamente en nuestras vidas. Busca primero el reino de Dios y justicia, no quiere decir no hagas nada más, no, si es primero quiere decir que lo demás entonces viene después y Dios lo tiene en cuenta y Él te añadirá aquellas cosas. Ahora bien, al final de este libro, Dios ha querido mostrarnos la importancia de este texto. Y nos dice así, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Y está diciendo el fin de todo el discurso. Y es muy importante tener en cuenta eso. Hay muchos discursos, muchas charlas, muchas clases, muchas enseñanzas que son importantes, pero la más importante, el discurso más importante está en la palabra de Dios. Pero escucha, incluso el discurso más importante que Dios tiene que darnos, hay una parte de ese discurso, en el discurso, que Dios dice que es el todo de tu vida. Tú dices, conocer a Cristo,
Sí, para conocer a Cristo necesitas esto que es el todo. Vivir la vida cristiana. Sí, vivir la vida cristiana es importante, pero necesitas esto que es el todo del hombre. Acabar mi vida cristiana. Sí, es verdad, pero esto es el todo del hombre. Y dice así la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y son una sola cosa. Cuidado. De todo el discurso oído es este, uno, no estos. Este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Van juntos. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Así que en este libro vemos realmente esa importancia de ese temor a Dios y obedecer la palabra de Dios. Y por eso, amor y temor van juntos. Él es santo y justo, misericordioso y bueno. Es fuego consumidor y Él es amor con mayúscula. Jesús es el juez que condena y al mismo tiempo fue el cordero que carga con la culpa del pecador arrepentido. Ahí está realmente la enseñanza. No se contradice el temor de Dios con el amor de Dios, para nada. Quiero enseñaros, y yo sé que el tiempo se ha ido, pero solamente voy a leer 3 versículos de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 dice así: tenemos los 10 mandamientos, Dios está dando a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí, todo el pueblo está abajo y está temblando de lo que son los truenos, los relámpagos, todo lo que está viendo, y dice en el versículo número 18, todo el pueblo observaba, Éxodo 20, 18, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. No se está contradiciendo, dice: no temáis, pero que temáis. Dice, ¿qué está diciendo? A ver, ¿cómo? Sí, Dios es amoroso. El pueblo, estando ahí atemorizado, dice: no teman, pero teman. Que Dios es amoroso como Padre, pero no rebaja para nada su inigualable santidad y justicia. El verdadero temor le ama y obedece sus mandamientos. El Señor Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Así es. Esa guardar la palabra tiene que ver con un respeto, con una honra y con un temor, porque debo temer para no pecar. Así nos enseña la palabra de Dios. El verdadero temor de Dios es obedecerle. Porque esto es el todo del hombre, como nos ha dicho ahí. Es el todo. Temor de Dios y obediencia. Temor por el pecado te muestra la condición. Teme, porque en esa condición solo te espera perdición. Pero si es ese temor de Dios, porque nuestro pecado en primer lugar es contra Dios, y tendremos que darle cuenta. Así es que Dios dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Nos dice el versículo 14. Debo temer porque no hay nada que vaya a hacer que un día no tenga que responder delante de Él. Así que, qué bueno para el hombre sin Dios que tenga en cuenta que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que Eclesiastés nos dice: el fin de todo discurso, de todo el discurso, sabiduría,
temor, obediencia a Dios, es una evidencia de una persona regenerada por Cristo. Vive así. Así que si el hombre tiene a Dios en su corazón, está capacitado para agradarle y el Espíritu Santo le guía para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y así Dios nos muestra verdaderamente que Él es luz y los que le aman andan en su luz. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por la bendición tan grande que tienes de darnos, de que esa cosa buena o sea mala, buena o mala, te tendremos que dar cuentas a ti. Gracias porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y Él pagó por toda obra mala que nosotros hicimos. Al creer en Él, confiar en Él y entregar nuestra vida en Él, estamos seguros que el Señor Jesucristo nos ha bendecido. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu palabra. Que no haya nadie aquí que no te conozca, que sea día de salvación para todo aquel que escuche tu palabra y tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.